Bienvenidos a Los Fuertes. En los humedales de Australia, el peligro acecha bajo cada ondulación. Desde manglares enredados hasta pantanos oscuros, estas aguas están gobernadas por asesinos sigilosos y embusteros astutos. Este es el inframundo de los asesinos del pantano, donde sobrevivir significa ser más astuto que los más letales. El depredador supremo, el cocodrilo de agua salada. En las tierras salvajes y tropicales del norte de Australia, donde los bosques de manglares se encuentran con las llanuras inundables calcinadas por el sol, merodea un depredador más antiguo que los dinosaurios, un fósil viviente, un monstruo moldeado por 200 millones de años de evolución. Este es el cocodrilo de agua salada, Crocodylus porosus, el reptil más grande y formidable del planeta. Los locales los llaman saltis, pero el apodo oculta su potencial letal. Los machos adultos pueden alcanzar más de 7 metros de largo y pesar más de 1000 kilos, aunque la mayoría mide entre 5 y 6 metros. Con un cuerpo diseñado para la fuerza, el sigilo y el ataque por sorpresa, el saltie es el depredador supremo de los humedales, estuarios y ríos mareales de Australia. Estas bestias son cazadores verdaderamente anfibios, igualmente cómodos en billabongs de agua dulce como en mar abierto. De hecho, se ha registrado a saltis a cientos de kilómetros de la costa, usando corrientes oceánicas para saltar de isla en isla entre las costas del sudeste asiático y el norte australiano. Su capacidad para tolerar el agua salada, gracias a glándulas salinas especializadas en su lengua, les da un rango territorial enorme, sin comparación entre los cocodrilos. Aunque son de sangre fría, los cocodrilos de agua salada están lejos de ser lentos. Para funcionar de manera óptima, deben mantener una temperatura corporal interna de aproximadamente 32 grados Celsius. En la madrugada, se arrastran hasta los bancos de lodo para asolearse, acostándose inmóviles con las mandíbulas abiertas. Esto no es una muestra de amenaza, es enfriamiento evaporativo. Su piel escamosa no suda, así que dependen del viento y de mantener la boca abierta para regular el calor. Debajo de su exterior blindado se encuentra un sistema nervioso complejo y una inteligencia sorprendentemente alta. Los saltis pueden aprender, recordar e incluso planear. Las crías, que apenas miden lo mismo que un antebrazo, comienzan entrenándose con presas pequeñas como insectos, ranas o peces saltadores, esos que pueden caminar sobre tierra. Estas primeras lecciones afinan su sincronización y sigilo, sentando las bases para tácticas más avanzadas de emboscada en la adultez. Al llegar a la adultez, los saltis se vuelven solitarios y territoriales, especialmente los machos. Un macho dominante puede reclamar varios kilómetros de ribera, a menudo acompañado por un harén de hembras más pequeñas. Aunque rara vez son agresivos entre sí, a menos que se vean provocados, los enfrentamientos violentos entre machos rivales pueden estallar, con consecuencias que incluyen heridas graves o incluso la muerte. A medida que el sol asciende, un macho dominante y una de sus hembras se deslizan silenciosamente al agua turbia. No cazan juntos por afecto, es instinto, supervivencia y eficiencia. Los ojos del macho escanean la orilla con calma reptiliana. Un búfalo de agua, ajeno al peligro, se acerca a beber. Este enorme herbívoro, que pesa más de 1 tonelada, parece intocable, hasta que da un paso en falso. El cocodrilo ataca con una velocidad asombrosa, usando su cola muscular como trampolín. Sus mandíbulas se cierran sobre la cara del búfalo,
con una fuerza de mordida superior a los 3.700 psi, más fuerte que la de un tiburón blanco. No hay lucha por mucho tiempo. Con la presa asegurada, el cocodrilo ejecuta la vuelta de la muerte, girando con fuerza brutal para desgarrar la carne y romper los huesos. El agua se revuelve con lodo y sangre. Momentos después, todo está en calma. El búfalo es arrastrado hacia aguas más profundas, donde será escondido bajo raíces o rocas sumergidas. Los salties son carroñeros oportunistas y una sola presa grande puede alimentarlos por semanas o incluso meses. Cuando escasea la comida, pueden entrar en un estado de letargo, reduciendo drásticamente su metabolismo para sobrevivir largos periodos sin alimentarse. Pero los cocodrilos no son solo brutos, son maestros de la paciencia y la contención. Se ha observado a algunos vigilando una charca durante días, incluso semanas, aprendiendo los patrones de sus presas, identificando puntos débiles en su rutina, esperando el momento perfecto para atacar. Son más que animales, son estrategas, y aunque rara vez dejan testigos, los humanos no están exentos de su menú. Los cocodrilos de agua salada son de los pocos animales que cazan activamente a personas. En el norte de Australia y partes del sudeste asiático, los ataques a pescadores, nadadores e incluso turistas son lamentablemente comunes. Las señales de advertencia sobre cocodrilos no son decorativas, son consejos que salvan vidas. Aún así, estos depredadores supremos no son villanos. Son esenciales para el ecosistema. Como especies clave, los saltis ayudan a regular poblaciones de presas, mantener la salud de los humedales y contribuir al equilibrio ecológico de los sistemas costeros. Antiguos, temidos y a menudo incomprendidos, son uno de los últimos vínculos vivos con el pasado remoto de la Tierra. En las oscuras vías fluviales del norte, el cocodrilo de agua salada reina sin oposición. No por el caos, sino por una dominación fría y calculada, recordándonos que, en la naturaleza, el poder nunca se concede, se toma. Cazador de precisión, el pez arquero. En los densos y húmedos bosques de manglares del sudeste asiático y el norte de Australia, donde las raíces se retuercen como serpientes y el agua brilla bajo la sombra de las ramas colgantes, vive un depredador como ningún otro. Pequeño en tamaño, pero insuperable en destreza, este es el pez arquero, el francotirador natural de las aguas someras. A primera vista, el pez arquero parece común. Con su cuerpo aplanado, escamas plateadas y flancos con franjas, se camufla fácilmente en su entorno moteado. La mayoría lo pasaría por alto. Pero lo que este humilde pez no tiene en fuerza bruta, lo compensa con un superpoder que pocos animales en la Tierra poseen: precisión balística. A diferencia de la mayoría de los peces, el pez arquero no se basa en el sigilo bajo el agua ni en la velocidad en mar abierto. En cambio, fija su vista en otro campo de batalla, el aire. Suspendidos en ramitas, hojas y ramas, hay insectos, ajenos a los ojos silenciosos que los observan desde abajo. Estas criaturas están seguras frente a la mayoría de los depredadores acuáticos, pero no de este. El pez arquero ha desarrollado una boca especializada y un paladar surcado que le permiten formar un canal presurizado entre su lengua y el techo de la boca. Con una contracción rápida de las cubiertas branquiales, lanza un potente chorro de agua que forma un arco preciso en el aire, como una pistola de agua viviente. Pero acertar a un objetivo en movimiento sobre la superficie no es tarea fácil. Para disparar con precisión, el pez arquero debe superar varios desafíos complejos. Primero,
La refracción de la luz. Cuando la luz pasa del aire al agua, se dobla. Esto hace que todo lo que esté encima de la superficie parezca estar en un lugar diferente al real. Para nosotros, esto puede parecer trivial, pero para un cazador lo es todo. El pez arquero ha aprendido a compensar automáticamente esta distorsión, usando una especie de trigonometría integrada, calculando dónde está realmente la presa, no dónde parece estar. Segundo, distancia y potencia. La fuerza del chorro de agua debe estar cuidadosamente calibrada. Demasiado débil y el insecto no caerá. Demasiado fuerte y el agua se dispersará en el aire. El pez arquero ajusta el volumen, la velocidad y el ángulo del disparo con un control asombroso, acertando a objetivos a hasta 2 metros, 6 pies de altura. Tercero, gravedad y tiempo. Tan pronto como el chorro impacta, el insecto comienza a caer, pero no en línea recta. El pez debe anticipar dónde caerá el cuerpo y estar listo para atacar de nuevo. El pez arquero hace todo esto en una fracción de segundo y luego se lanza hacia adelante para devorar su premio en cuanto toca el agua. Hoy, el objetivo es una araña descansando sobre una rama sobre las aguas someras. El pez flota silenciosamente abajo, con los ojos fijos hacia arriba, su cuerpo quieto, su puntería firme. ¡Zas! El primer chorro falla. La araña se mueve nerviosamente. ¡Zas! El segundo tiro se acerca más, pero aún no. Entonces, impacto. La araña cae, rodando hacia el agua. Antes de que pueda reaccionar, el pez arquero se lanza hacia adelante y se la traga de un solo movimiento. Otro asesinato limpio y calculado. Lo que hace esta hazaña aún más notable es que la habilidad no viene programada desde el nacimiento. Los peces arqueros jóvenes deben practicar, fallando docenas, incluso cientos de veces antes de dominar la técnica. Aprenden mediante prueba y error y observando a individuos mayores para entender ángulos, comportamientos de presa y sincronización. Este comportamiento poco común, aprendizaje social, es excepcional entre peces y coloca al pez arquero en un pequeño grupo élite de animales no mamíferos capaces de resolver problemas de forma adaptativa. Aunque principalmente se alimenta de insectos y pequeños invertebrados terrestres, el pez arquero es un omnívoro oportunista, complementando su dieta con larvas acuáticas, algas y detritos cuando es necesario. En los entornos mareales difíciles de manglares y estuarios, donde los recursos son estacionales e impredecibles, esta flexibilidad alimentaria le da una ventaja al pez arquero. Sin embargo, pese a su brillantez evolutiva, sigue siendo en gran parte desconocido para el mundo. Lleva una vida discreta, bajo salientes y entre raíces, lejos de la atención que atraen tiburones, delfines o cocodrilos, pero en su casa silenciosa, marcada por precisión, inteligencia y adaptabilidad, nos recuerda que el poder no siempre ruge. A veces susurra, a veces apunta. En un mundo de agua y viento, donde los reflejos engañan y las distancias mienten, el pez arquero prospera, no por la fuerza, sino por el enfoque. Un verdadero francotirador de los manglares, un testimonio viviente del genio de la naturaleza. El rastreador eléctrico, el ornitorrinco. En la quietud sombría de los ríos de agua dulce y estuarios tranquilos de Australia, donde los juncos se mecen suavemente y la corriente fluye en un susurro silencioso, vive uno de los cazadores más extraordinarios y enigmáticos del planeta, el ornitorrinco.
Ni completamente mamífero, reptil, ni ave. El ornitorrinco parece una criatura ensamblada con piezas sobrantes. Un pico de pato, patas palmeadas, el pelaje de una nutria y la cola de un castor. Desafía cualquier clasificación sencilla. Cuando los científicos europeos del siglo XVIII vieron por primera vez un ejemplar, pensaron que era un engaño, una broma de taxidermia cosida con partes de distintos animales. Pero lejos de ser una broma biológica, el ornitorrinco es una obra maestra de adaptación evolutiva, construido especialmente para cazar bajo el agua con sigilo. La mayoría de los depredadores dependen de la vista, el oído o el olfato, no el ornitorrinco. Cuando se sumerge, cierra los ojos, los oídos y las fosas nasales, quedando efectivamente ciego, sordo y sin olfato bajo el agua. En este vacío sensorial usa su pico, un órgano sensorial extraordinario con más de 40.000 electroreceptores, para detectar los campos eléctricos débiles que emiten las contracciones musculares de sus presas. Cada espasmo, cada movimiento envía señales. Para el ornitorrinco es como si el lecho del río brillara con pulsos de vida. Con elegantes brazadas de sus patas delanteras palmeadas y un suave movimiento de barrido de su cola plana, el ornitorrinco se desliza por el fondo, moviendo su pico de un lado a otro como un detector de metales viviente. Busca pequeños crustáceos, larvas de insectos, gusanos e incluso camarones de agua dulce. La presa es rápidamente almacenada en bolsas dentro de sus mejillas y luego llevada a la superficie para ser triturada y devorada. Durante una sola noche, puede consumir hasta el 20% de su propio peso corporal, quemando calorías para mantener su energía en el ambiente frío y acuático. El exceso se almacena en su cola, que se hincha con grasa, como una batería biológica para tiempos difíciles. Pero el ornitorrinco no es solo un insectívoro curioso. También es uno de los pocos mamíferos venenosos del mundo. Los machos tienen espolones afilados y venenosos en sus patas traseras, que se vuelven particularmente peligrosos durante la temporada de apareamiento, cuando la testosterona aumenta y la competencia es feroz. El veneno no es letal para los humanos, pero causa un dolor insoportable, lo suficiente como para incapacitar a rivales y posiblemente disuadir a depredadores. Hoy, un macho rival se atreve a entrar al territorio de otro, atraído por el olor de una hembra cercana. En las profundidades turbias se encuentran. El enfrentamiento es rápido y violento. Los dos machos se retuercen y forcejean, golpeando con sus patas traseras, intentando clavar los espolones venenosos. Uno es más rápido, uno es más fuerte. En cuestión de segundos, todo ha terminado. El perdedor se retira, herido y desorientado. El vencedor, magullado pero ileso, regresa a su búsqueda de alimento, con el corazón latiendo con fuerza y los músculos tensos. En la naturaleza, la dominancia puede cambiar en un instante. Incluso en la victoria, no hay descanso, solo vigilancia. A pesar de su destreza, los ornitorrincos son criaturas tímidas y solitarias, rara vez vistas por humanos. Son mayormente nocturnos, desapareciendo al primer indicio de perturbación, deslizándose bajo la superficie sin dejar rastro. Sus madrigueras, excavadas en las orillas fangosas, están ocultas entre la vegetación densa y son imposibles de encontrar a menos que se sepa exactamente dónde buscar. Y sin embargo, a pesar de su secretismo, estos animales son vitales para sus ecosistemas. Como buscadores bentónicos, remueven sedimentos, reciclan nutrientes y ayudan a regular las poblaciones de invertebrados acuáticos. Son fósiles vivientes, una de solo 5 especies existentes de monotremas, mamíferos que ponen huevos y que datan de hace más de 100 millones de años. El ornitorrinco es una criatura de paradojas, antiguo pero ágil, primitivo pero sofisticado,
esquivo, pero esencial. En los ríos silenciosos del monte australiano, se mueve como un susurro en el tiempo, un rastreador eléctrico, sintiendo lo invisible y prosperando donde otros no pueden. Emboscada en las sombras, cangrejo de agua dulce versus sanguijuela tigre. En un rincón tranquilo de la selva tropical, lejos del bullicio del dosel superior, un arroyo poco profundo serpentea entre piedras cubiertas de musgo y ramas caídas. La luz se filtra a través del follaje denso en haces fragmentados, danzando sobre la superficie ondulante. A ojos humanos, parece un lugar de paz, pero para quienes llaman hogar a estas aguas, es un lugar de supervivencia, un teatro de emboscadas y desgaste, donde la línea entre cazador y presa cambia constantemente. Aquí, bajo una cama de hojarasca y limo, vive un cangrejo de agua dulce, un residente formidable del arroyo. Encerrado en un exoesqueleto robusto, se mueve con precisión calculada, de lado sobre las rocas. Sus pinzas son gruesas, capaces de triturar moluscos o atrapar pequeños insectos en una fracción de segundo. Está bien protegido, es cauteloso por naturaleza y prácticamente no conoce el miedo. Pocas criaturas en este arroyo se atreven a enfrentarlo de frente. Pero el peligro no siempre viene con aviso. Oculta bajo una cortina húmeda de algas y barro, se encuentra una sanguijuela tigre, esbelta, con rayas color castaño y negro, su cuerpo aplanado como una cinta. Espera inmóvil, perfectamente quieta, su cuerpo pegado a la piedra. Esta sanguijuela no es una chupasangre sin cerebro. Es una depredadora especializada, evolucionada para el sigilo y la precisión. A diferencia de sus primas terrestres, la sanguijuela tigre es una asesina acuática, adaptada para aferrarse, esperar y atacar en silencio. Y no está sola. Varias sanguijuelas más acechan en las sombras, atraídas por débiles señales químicas en el agua. No están coordinadas como una manada, pero sus objetivos son los mismos. Pasa el tiempo. El cangrejo se mueve, desplazándose hacia un prometedor cúmulo de detritos, quizá una hoja en descomposición que esconde un bocado. Al hacerlo, expone las uniones blandas donde sus placas de armadura se encuentran. Estas diminutas grietas, invisibles para la mayoría, son lo que la sanguijuela ha estado esperando. Ahora, la sanguijuela tigre se mueve, su cuerpo ondulando en lentos movimientos parecidos a olas. Avanza desde abajo, usando segmentos con ventosas para anclarse a la piedra y al cangrejo por igual. Entonces, en un solo movimiento rápido, encuentra un punto de apoyo y se adhiere a una hendidura detrás de la tercera pata del cangrejo. Surge una probóscide en forma de aguja y perfora el tejido blando. El cangrejo se sacude, pero no con pánico. La saliva de la sanguijuela contiene compuestos anestésicos, adormeciendo el sitio de entrada antes de que el cangrejo siquiera se dé cuenta de que está siendo atacado. Comienza a alimentarse. Anticoagulantes mantienen el flujo de sangre, mientras enzimas descomponen las barreras del tejido. El cuerpo de la sanguijuela empieza a hincharse, pulsando rítmicamente con cada extracción de hemolinfa y fluido. Las defensas del cangrejo, sus poderosas pinzas, su armadura, son inútiles contra un enemigo que no pelea, no se apura y no se va. Llegan más sanguijuelas. Algunas se instalan junto a la primera, otras se arrastran por debajo del cangrejo, buscando nuevos puntos de entrada. El cangrejo se inquieta, agita sus pinzas, retrocede tambaleante, se raspa contra las rocas. Intenta huir, pero cada movimiento es más torpe. Su fuerza se desvanece. A diferencia de los depredadores tradicionales que matan rápidamente, las sanguijuelas se alimentan con el tiempo, drenando la energía lenta pero inexorablemente,
hasta que su huésped ya no puede resistir. Es una ejecución a cámara lenta, una competencia de resistencia que el cangrejo no puede ganar. Acechador solar, el monitor acuático de Merten. A lo largo de las orillas humeantes de los canales tropicales de Australia, donde el sol golpea sin piedad y el agua brilla con vida oculta, una sombra se agita entre los juncos. Delgado, escamoso y cargado de energía potencial, emerge el monitor acuático de Merten, un acechador solar diseñado tanto para el sigilo como para la potencia. Con cada paso, saborea el aire, moviendo su larga lengua bífida para recolectar partículas microscópicas de olor, que luego presiona contra un órgano especializado en el techo de su boca, el órgano de Jacobson, otorgándole un sentido del olfato casi sobrenatural. Para el monitor, lo invisible se vuelve visible. No solo sabe que algo está cerca, sabe qué es, cuán grande es y en qué dirección huyó. Mientras toma el sol por la mañana, el monitor calienta su cuerpo de sangre fría. La luz solar no es solo comodidad, es combustible. Como todos los reptiles, su metabolismo depende del calor externo. A medida que su temperatura corporal aumenta, también lo hacen su fuerza, velocidad y eficiencia para cazar. Una vez completamente cargado, comienza la persecución. El monitor acuático de Merten, Varanus mertensi, es un voraz generalista. Se alimenta de casi cualquier cosa que pueda atrapar o carroñear. Insectos, peces, crustáceos, anfibios, pequeños mamíferos, reptiles, aves y sus huevos, todo está en su menú. Con dedos palmeados y una cola aplanada, está perfectamente adaptado para emboscadas acuáticas, deslizándose por el agua como un torpedo con escamas. Pero es igual de ágil en tierra, corriendo sobre rocas y arena con sorprendente velocidad gracias a sus extremidades musculosas. Hoy, el monitor caza cerca de un billabong que se está secando. Una cría de tortuga de agua dulce, recién salida de su nido, avanza torpemente hacia el agua. Pero el monitor ya está en movimiento. Se desplaza rápido pero con control, cerrando la distancia en segundos. Con un salto veloz, atrapa a la cría entre sus mandíbulas, aplastando su blando caparazón de un solo mordisco. El monitor no es cruel, es eficiente. En la naturaleza la supervivencia es matemática. Energía que entra, energía que sale. La tortuga es alimento, y el depredador no desperdicia nada. Pero el monitor acuático de Merten es más que un depredador. También es un vigilante defensor, especialmente durante la temporada de apareamiento. A medida que aumentan las hormonas, los machos se vuelven territoriales y agresivos, participando en combates ritualizados. Dos rivales pueden erguirse sobre sus patas traseras, entrelazando sus garras en una dramática lucha, cada uno tratando de desequilibrar al otro. Estos enfrentamientos, aunque raramente letales, son intensos, batallas de honor por territorio y pareja. Las hembras, después del apareamiento, excavan nidos en suelo húmedo o arena, depositando sus huevos lo suficientemente profundo como para protegerlos del sol y los depredadores. Las crías, al emerger, son versiones miniatura de sus padres, plenamente armadas, alertas e independientes desde el inicio. Como especie, el monitor acuático de Merten desempeña un papel crucial en el ecosistema de humedales. Ayuda a regular poblaciones de insectos, peces y pequeños vertebrados. Es tanto depredador como carroñero, ayudando a limpiar el entorno mientras mantiene el equilibrio. Pero, como muchas especies nativas, ahora enfrenta nuevas amenazas: la destrucción de hábitat, depredadores introducidos y especies invasoras como el sapo de caña,
cuyo veneno puede matarlo si lo ingiere. Aún así, por ahora, este relicto reptiliano continúa su reinado. Alerta, paciente y alimentado por el sol, el monitor acuático de Merten es una criatura de dualidades, cazador y guardián, nadador y velocista, observador silencioso y atacante explosivo. En un mundo donde la adaptación significa supervivencia, prospera en la frontera entre el agua y la tierra, la sombra y la luz solar. Y cuando las sombras se mueven, puede que ya sea demasiado tarde. Planeador letal. Águila marina de vientre blanco. Muy por encima de los humedales brillantes del norte de Australia, donde el agua se encuentra con el cielo y cada ondulación cuenta una historia. Una silueta solitaria se desliza sin esfuerzo entre las nubes. Con amplias alas extendidas, sin moverse, cabalga las térmicas con una dominancia silenciosa. Esta es el águila marina de vientre blanco, la soberana silenciosa del cielo. Con una envergadura que puede superar los 2 metros, 6.5 pies, esta majestuosa rapaz es una de las aves de presa más grandes del continente. Su pecho y parte inferior de las alas, de un blanco brillante, resplandecen contra el cielo, mientras que las plumas grises de su lomo se mezclan con el horizonte boscoso. Es un símbolo de poder, tanto temida como reverenciada por quienes comparten su territorio. Pero su belleza es solo superficial. Bajo su apariencia regia se esconde una combinación letal de precisión, fuerza y enfoque. Desde lo alto, la extraordinaria visión de la águila marina le permite detectar hasta el más mínimo movimiento en el agua. Peces que se deslizan bajo la superficie, aves acuáticas que se agitan entre los juncos, o incluso un lagarto monitor tomando el sol en la orilla. Nada escapa a su mirada. Sus ojos son tan agudos que pueden detectar presas a más de 1 kilómetro de distancia. Planeando en círculos lentos y deliberados, el águila fija su atención en un objetivo. Un pez grande que nada justo bajo la superficie. Con un leve giro de sus alas comienza el descenso. Sin aleteos, sin sonido. Solo una caída silenciosa y controlada a través del aire. Luego, en un instante, extiende sus garras como ganchos de agarre y ataca el agua con precisión milimétrica. ¡Splash! El pez es capturado y levantado desde las aguas someras en un solo movimiento fluido. Las fuertes patas del águila absorben el impacto mientras vuelve a ascender, batiendo sus alas con fuerza contra la gravedad. Una cacería impecable. Una captura de manual. Pero incluso un cazador maestro no está libre de cometer errores. Las especies invasoras han comenzado a alterar las reglas de este antiguo juego. Entre los peces que ahora habitan estas vías fluviales se encuentra un intruso mortal, el sapo de caña, un anfibio altamente tóxico introducido desde América Central y del Sur. Para un depredador inexperto, un solo bocado puede ser fatal. Las toxinas, secretadas a través de su piel, atacan el sistema nervioso y pueden detener el corazón en cuestión de minutos. Algunas águilas marinas han aprendido a evitarlos. Otras, especialmente los individuos jóvenes o sin experiencia, pueden no tener tanta suerte. La naturaleza es una educación de por vida, y hasta el ápice debe adaptarse. El águila marina de vientre blanco es más que una cazadora. Es una especie clave que ayuda a regular las poblaciones de peces y aves, manteniendo el equilibrio ecológico en los sistemas de humedales costeros e interiores. Su presencia es señal de un ecosistema saludable. Pero con los cambios climáticos, el aumento del nivel del mar y la propagación de especies invasoras, incluso esta monarca del aire enfrenta un futuro incierto. Por ahora,
El águila asciende más alto, su presa bien sujeta bajo sus garras. Desde esta altura puede verlo todo: el brillo de los bancos de peces, la ondulación de los cocodrilos, el lento movimiento de los dragones abajo. Pero incluso los gobernantes deben observar con cuidado, porque en la naturaleza cada decisión tiene un costo. Invasor tóxico. El sapo de caña. Se suponía que sería una solución. En la década de 1930, el sapo de caña fue introducido en Australia con buenas intenciones: controlar los escarabajos que devastaban los cultivos de caña de azúcar. Pero lo que siguió fue una de las invasiones biológicas más catastróficas de la historia. El sapo de caña se multiplicó sin control, prosperando en ambientes a los que sus depredadores no podían seguirle el ritmo. Ahora se cuentan por cientos de millones, extendiéndose por el continente a un ritmo imparable. Pero su verdadero peligro no radica en su número, sino en su química tóxica. Su espalda está cubierta por glándulas parotoides, grandes sacos bulbosos que secretan una toxina lechosa. Un cóctel de cardiotoxinas y alucinógenos lo suficientemente fuerte como para matar a un cocodrilo o un perro en minutos. Para muchos depredadores nativos, un solo bocado es el último error que cometerán. La mayoría ha aprendido a evitarlo, pero no todos. Una culebra nativa, Keelback, se desliza entre la maleza. A diferencia de la mayoría de los reptiles, posee una rara tolerancia genética a las secreciones mortales del sapo, suficiente para sobrevivir, pero no sin riesgo. Observa a un sapo juvenil, pequeño y menos tóxico. La serpiente ataca, se lo traga y continúa, ilesa. Luego encuentra un sapo más grande, su cuerpo hinchado, las glándulas visiblemente pulsantes. La serpiente duda, huele, considera y sabiamente se retira. Aquí el conocimiento es supervivencia, y hasta una resistencia parcial no da derecho a la imprudencia. En una tierra transformada por invasores, el instinto ya no es suficiente. La adaptación es obligatoria. Guerreros minúsculos, hormigas versus sapo de caña. La mayor defensa del sapo de caña es también su mayor debilidad: la quietud. Cuando se siente amenazado, se congela, confiando en su veneno pasivo para matar. Contra depredadores grandes, esto funciona, pero cuando el enemigo es pequeño, numeroso y coordinado, quedarse quieto se convierte en una sentencia de muerte. Entran las hormigas. Durante el calor de la estación seca, las hormigas carnívoras nativas y las colonias de Iridomyrmex patrullan el suelo del bosque con eficiencia implacable. Trabajan en enjambres organizados, comunicándose por feromonas y movimientos precisos. Cuando un sapo de caña entra en su territorio, la alarma es inmediata. Las hormigas avanzan, docenas al principio, luego cientos. Muerden con mandíbulas afiladas como navajas, trepando por las patas, los ojos y el vientre blando del sapo. Otras rocían secreciones ácidas, corroyendo la piel y superando las glándulas que normalmente repelerían a los atacantes. El sapo hace lo que siempre hace: se queda quieto. Exuda su toxina, pero no es suficiente. Estas hormigas no se ven afectadas. Han evolucionado junto a otros insectos y anfibios venenosos. Saben cómo matar sin probar la muerte. Al amanecer, el invasor ha desaparecido. Solo quedan huesos, una cáscara correosa y un sapo menos en una tierra que nunca debió gobernar. A veces, no es el veneno ni el tamaño lo que gana la batalla, sino los números, la unidad y la persistencia.
El embaucador, araña portia. En la quietud enredada de un bosque pantanoso, bajo un entramado de ramas y telarañas, se desarrolla un drama de engaño en miniatura. Camuflada entre hojas muertas y restos, una araña portia, no más grande que una uña, observa y espera. Su objetivo, una araña mucho más grande, la St. Andrews Cross, reina de su telaraña orbicular y depredadora por derecho propio. Pero la portia no es una cazadora de fuerza bruta. Es una estratega, una criatura de astucia y mimetismo. Comienza su aproximación lentamente, moviéndose con un ritmo entrecortado, como el viento que se mezcla con el vaivén natural de las hojas. Luego, toca delicadamente los hilos de seda de la telaraña rival, imitando las vibraciones de un insecto atrapado. La araña más grande reacciona instintivamente, atraída hacia lo que cree que es una presa fácil, pero camina directo hacia una trampa. Cuando la araña gigante llega, la portia entra en acción, lanzando una emboscada precisa, clavando sus colmillos en el tejido blando bajo las patas. El veneno fluye. La araña más grande se retuerce, paralizada desde dentro. La portia espera. Luego comienza a alimentarse, no desgarrando ni masticando, sino licuando a su víctima desde dentro, bebiéndola como sopa en un tazón. En este mundo de hilos y trampas, la fuerza no significa nada sin estrategia, y la mente más pequeña aún puede superar al cuerpo más grande. El depredador paciente, cocodrilo de agua dulce. En las aguas tranquilas y color té de los ríos del interior de Australia, algo antiguo espera, inmóvil, invisible, paciente, sumergido justo bajo la superficie, con ojos y fosas nasales apenas sobresaliendo del agua. El cocodrilo de agua dulce acecha en silencio. Más delgado y pequeño que su primo de agua salada, carece del volumen bruto, pero lo compensa con velocidad, agilidad y un sentido del momento perfecto. Este es un reptil moldeado por la evolución con un único propósito: atacar en el momento preciso. No persigue, no se cansa, espera. El cocodrilo de agua dulce es un maestro de la emboscada, prefiriendo una estrategia de espera y ataca, que conserva energía y maximiza la sorpresa. Caza principalmente de noche. Su cuerpo hidrodinámico se desliza silenciosamente bajo la superficie, esperando la oportunidad ideal para atacar. Peces, anfibios, aves acuáticas, incluso los zorros voladores, enormes murciélagos frugívoros que bajan en picada para beber. Todos están en su menú. Al caer la tarde, el aire sobre el Billabong comienza a agitarse. Una bandada de zorros voladores, miles de ellos, emerge del dosel del bosque, siluetas negras cruzando el cielo naranja. Impulsados por la sed, descienden hacia el agua. Sus alas baten el aire en pulsos rítmicos. Sus bocas se abren para rozar la superficie. Pero el cocodrilo ya está allí. De pronto, una explosión violenta de agua. Un destello de escamas, un trueno de mandíbulas. Un murciélago desaparece bajo el agua. Los demás se dispersan en el aire, chillando de pánico. Algunos escapan, otros número. El cocodrilo reaparece minutos después, de nuevo inmóvil, con su presa ya devorada. Las ondas se disipan, el agua vuelve al silencio, y el depredador se reinicia, esperando una vez más. Los humedales de Australia. Una red de muerte. Los humedales de Australia no son un solo lugar,
sino una vasta y cambiante red de ecosistemas, desde arroyos alpinos cubiertos de neblina hasta pantanos costeros llenos de mosquitos, desde pozas abrasadas del interior hasta estuarios salobres rebosantes de vida. Cada uno es único, cada uno es letal. Estas aguas no ofrecen paz, ofrecen oportunidad. Aquí, cada depredador es un especialista, evolucionado a lo largo de milenios de ensayo y error para dominar una forma específica de matar. Algunos, como la serpiente tigre, dependen del veneno, un asalto bioquímico que paraliza y desangra a su presa desde dentro. Otros, como la pitón de agua, matan solo con músculo, estrangulando la vida de su víctima en absoluto silencio. El pez arquero usa la física para derribar presas desde el aire. La araña portia se vale del engaño y el mimetismo para superar a rivales más grandes. Incluso la humilde hormiga vence con números, ácido y ataques coordinados. Desde el aire reina el águila marina de vientre blanco y aún así debe aprender a reconocer toxinas ocultas en formas familiares como el letal sapo de caña. Y al acecho bajo la superficie, el cocodrilo de agua dulce espera, atemporal, incansable y aterradoramente eficiente. Cada movimiento aquí cuesta energía, cada error cuesta la vida. Este es un lugar donde la fuerza significa poco sin estrategia y donde la supervivencia favorece a los enfocados, los adaptables y los incansables. Los humedales de Australia son más que hábitats, son arenas, y en este mosaico de aguas quietas y muerte repentina, las reglas son simples. Come o sé comido. En los humedales de Australia, la supervivencia es una sinfonía de fuerza, estrategia y decisiones de fracción de segundo. Cada criatura vive en un equilibrio delicado, cazador y cazado, depredador y presa. Y cada ondulación cuenta una historia de adaptación, resiliencia y la danza primitiva entre la vida y la muerte. Gracias por explorar este mundo oculto con nosotros. Si disfrutaste el viaje, no olvides darle me gusta, suscribirte y seguir a The Strong para más historias épicas de la vida salvaje en los rincones más indómitos del planeta. Hasta la próxima. Mantente curioso y mantente salvaje.